más delicados de la UDA y particularmente esa faceta que podrían aproximarse a una figura de acoso laboral. En esta mañana tenemos el gusto de dar la bienvenida a Antonio José Malo Larrea. Él tiene un grado académico de PhD. Actualmente es docente investigador en España. Vamos a conocer en su propio testimonio cuál fue su experiencia en la UDA. Y la tuvo no solamente como colaborador de esta universidad, pues en el año 2017, periodo que abarca este análisis, Antonio fue coordinador zonal de la CENESID en el Austro y de hecho en la provincia de La Suay. Antonio, bienvenido. Vamos a tratar esto tan abiertamente como se pueda. Por supuesto, está de más decir, guardando los márgenes, que situaciones que incluso podrían ir hacia un debido proceso y otros que están en marcha vayan a verse afectados. Lo cierto es que desde hace una década se iniciaron los rumores, lo mencionamos esto en una entrevista con el ex rector de la UDA, Carlos Cordero, con un ex colaborador de la UDA, el doctor Tarquino Orellana, pero estas situaciones se dieron ya con mayor énfasis desde hace unos 5 años, tras la reelección de Francisco la elección de Francisco Salgado como rector de la universidad. Entendemos que esto generó un ambiente de división en la universidad. El clima se volvió así entre quienes le apoyan y se sometían a su línea de gobierno universitario y quienes no lo hacían. Hay varias denuncias que se han tratado, sobre todo internamente, pero que no han escapado a un tratamiento judicial sobre sectarismo. Muchos profesores fueron sometidos a recorte de hora, pérdidas de privilegios laborales, disminución de sueldos. Algunos se allanaron, no tenían otra opción, otros decidieron actuar. Importante conocer su testimonio el día de hoy. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista y sobre todo por este espacio para dar un testimonio que es desgarrador, para mí, ¿no? A mí, básicamente, la política de la administración actual de la Universidad de La Suay básicamente me destrozó la carrera en el Ecuador y en Cuenca, forzándome a salir del país para poder continuar con mi carrera académica e investigativa. Antes de seguir, quiero leer un poema, ¿sí?, que dice: primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para ese entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Creo que un poco esto es lo que está sucediendo en la Universidad de La Suay. Yo fui profesor de la Universidad de La Suay desde el 2005 hasta el 2022, ¿sí? Tuve que salir de la universidad básicamente porque al haber sido un profesor titular altamente evaluado por los estudiantes, era uno de los profesores mejor evaluados por los estudiantes en toda la universidad, ser un investigador que estaba publicando en revistas de alto impacto, tanto latinoamericanas como internacionales, no tenían ningún motivo para expulsarme ni retirarme las materias, ¿no? Entonces al final lo que hicieron fue cambiar la malla curricular de la carrera y eliminar las asignaturas que yo daba, ¿no? Imagínense, cambiaron ecología humana y economía ecológica en la carrera de biología por emprendimiento sostenible. Entonces, bueno, había una clara direccionalidad, ¿no? Mucha de esta gente que cometió, yo los llamo que fueron mis verdugos, han sido afectados directamente por esta administración, por lo que les expreso mi solidaridad y mi empatía también, porque no le deseo lo que yo vivía a nadie. Yo fui coordinador zonal de CENESID entre el 2014 y el 2017. Mi interpretación es que se utilizó como pretexto mis funciones en la CENESID para sacarme de
sacarme del camino, ¿no? Yo la verdad no sé qué le hice yo al rector. Mientras fui coordinador zonal de CENESID, él me trataba con mucha cordialidad, con mucho cariño. Y cuando solicité mi reingreso, cambió completamente y me comenzó a tratar con un altísimo desprecio, con muchísima prepotencia, con muchísima arrogancia. Y bueno, básicamente me retiraron el tiempo completo que tenía yo. Cuando me retiré para CENESID, yo contaba con tiempo completo, y la normativa vigente en ese entonces, cuando me retiré para ir a CENESID, que continuaba vigente cuando me reintegré a la universidad, y la normativa de la universidad obligaba que para que haya un cambio de dedicación horaria exista un pronunciamiento del Consejo Universitario. Y este pronunciamiento no existe hasta ahora. Seguí todos los procesos internos. Básicamente fueron ignorados, en muchos casos fueron contestados despectivamente. Algunos representantes del Consejo Universitario llegaron a decirme incluso: ¿tú me vas a decir a mí cómo voy a hacer mi trabajo? Supongo yo que al haber sido funcionario en el gobierno de Correa, evidentemente todo está permitido. Quienes fuimos funcionarios en ese gobierno no tenemos derechos. No tenemos garantías. Es culpa nuestra por haber ejercido la función pública, y en mi caso creo que además de haber ejercido la función pública con altura, yo no tengo ni medio centavo imputado. Creo que durante mi gestión puse en alto a la Universidad del Austro y a la Universidad Cuencana. En mi periodo fue, no fue gestión mía, por supuesto, fue obra de la misma Universidad de Cuenca el haber ascendido a la categoría A, pero la Universidad de Cuenca contó con todo mi apoyo siempre. Y realmente fue una sorpresa haber recibido ese trato, ¿no? ¿Cuándo se sintieron esas primeras acciones de la administración, Antonio? Pues hemos reiterado al inicio de este diálogo de que no es el único ni el último caso. Sabemos de muchísimos casos de profesores que sufrieron problemas similares o paralelos. Imaginamos que uno de los problemas habrá sido ser deliberante en un ambiente de ostracismo, ser deliberante en una universidad, sea esta pública o privada, en una universidad que desde su propio nombre habla de una apertura al pensamiento crítico, no puede nunca ser un atributo derogativo o negativo. ¿Dónde comenzaron los problemas? Bueno, yo creo que fui el primer caso, estimado Gustavo, el primero de muchos, el primero de muchísimos. Esto comenzó en el 2017, desde el primer periodo del ingeniero Salgado, ¿no? Desde su primer periodo ya comenzó esto. En mi caso personal, me bajaron arbitrariamente las horas sin seguir los procedimientos que mandaba el mismo reglamento de la universidad, por no hablar de la normativa nacional. Y luego hubo mucha otra gente también. Me retiraron a mí también las horas de investigación, estando en un grupo de investigación activo, con publicaciones a nombre de la universidad. Me retiraron arbitrariamente las horas de investigación. Sé que incluso hubo presiones hacia otras universidades para que no me contraten. Sé de fuente directa que hubo presiones. Y bueno, uno de los temas fundamentales que se daba en la universidad y el mecanismo de control hacia las y los docentes era a través de la asignación de carga horaria. Esta asignación de carga horaria violando la normativa vigente tanto de la universidad como la normativa nacional, y se daba algo muy particular en la Universidad de la SUAY. Yo no entiendo por qué el Consejo de Educación Superior no la ha intervenido, por mucho menos está intervenida ahora la UNAE, ¿no? Existían asignaciones horarias entre 20 y 40 horas, cuando el reglamento de la Universidad de la SUAY manda que haya o tiempo parcial, menos de 20 horas, medio tiempo, 20 horas, o tiempo completo, 40 horas. Pero en la universidad exigían, había asignaciones entre 21 y 39 horas. Y había cambios de asignaciones horarias permanentemente, todo el tiempo,
en función de, bueno, de cómo se comporte el docente, ¿no? Ustedes entenderán que por haber ocupado el puesto que ocupé y todo, yo tenía muchísimo cuidado de mis expresiones políticas, además porque soy consciente de que la normativa prohíbe hacer cualquier tipo de proselitismo político en clase. Sé de docentes y profesores cercanos al régimen que daban notas a sus estudiantes para que vayan a encuentros de partidos políticos, de Yacu Pérez, de Guillermo Lasso, luego de Noboa, ¿no? Les daban notas para que asistan a los mitines. Hacían campaña en clase. Yo jamás hice eso, sin embargo, recibí correos llamándome la atención para hacer política en clase. Y era mentira, alegando que los estudiantes lo habían dicho, ¿no? Toño, bueno, muy buenos días, qué gusto tenerte por acá. Hemos recibido, a propósito de estos diálogos que hemos mantenido en estos días sobre la situación de la Universidad de la SUAY, varios testimonios, varias denuncias, varias quejas, y todo se reduce de alguna manera a una especie de represalia a quien no estuvo en su momento de campaña con quienes resultaron elegidas como autoridades de esta institución. Represalias por no haber recibido el apoyo, represalias por no haberse pronunciado a favor. ¿Tú coincides con esto, Toño, que todo de alguna manera se reduce a quién está conmigo y quién no? Yo creo que parcialmente. En mi caso, bueno, sospecho que la razón es que cuando yo era subsecretario de CENESID, el rector actual me llamó a pedir su apoyo. Y yo le expliqué que por ocupar el puesto que ocupaba yo no podía pronunciarme a favor de ningún candidato. Y luego me insistió y me pidió que le diga si voy a votar por él o no. Y le dije que, bueno, tengo que estudiar los planes de trabajo antes de tomar una decisión. Y de hecho en esas elecciones yo anulé el voto porque no me convenció, no me gustaban los equipos de trabajo de ninguno de los dos candidatos. A pesar de que el otro candidato era un gran amigo mío. Entonces yo creo que parcialmente, porque también lamentablemente en la dinámica de cómo funcionan las instituciones en nuestro país y las instituciones en este caso mixtas, ¿no? Público-privadas como es la Universidad de la SUAY, porque no se podría llamar una universidad privada propiamente dicha al recibir fondos del Estado, es que tenemos un reyesuelo, perdón la expresión, un gamonal, un hacendado, que tiene una serie de manos derechas, ¿no? Y en este caso muy derechas, que se aprovechan de su cercanía a la cabeza para también tomar sus propias medidas y sus propios desquites, ¿no? Entonces yo creo que es en parte estás conmigo o estás contra mí, pero también hay mucha gente que se aprovecha de estas situaciones para posicionar sus propios planes, para garantizar su propia agenda, ¿no? Es decir, no es exclusivamente una actitud de la máxima autoridad del rector o de las máximas autoridades. Con curiosidad escuchábamos me parece que fue a Carlos Cordero, dignísimo rector de esta universidad, que le sorprendía que, por ejemplo, las últimas actas de Consejo Universitario y varias de ellas no se exhiben como debería hacérselo, esto por normas de la República y normas de la propia universidad en su página web. Y además otra observación que hacía de que las decisiones del Consejo Universitario, prácticamente sin excepción, se las toma allí por unanimidad. Bueno, la cosa es muy, muy, muy complicada. Yo repito, yo no entiendo cómo el Consejo de Educación Superior, que tiene conocimiento de estas cosas, porque yo lo denuncié, no ha intervenido en la Universidad de la SUAY. La transparencia en la Universidad de la SUAY es nula. O sea, le decía que no creo que sea solo un tema de estás contra mí o estás a mi favor, pero efectivamente las autoridades
han mantenido esa política. O estás contra mí o estás a mi favor. ¿Cómo describiría, Antonio, usted la transformación administrativa, esa metamorfosis de la Universidad de la SUAY entre el año 2017, cuando es elegido el rector Salgado, y el actual año, 2026? Yo lo describiría como un proceso de posicionar, de generar el cultivo a la imagen de alguien profundamente narcisista. Yo lo describiría como la personalidad, como se dice. Sí, habría poner una institución al servicio del narcisismo propio, en este caso del señor rector y de la persona que aspira, una de las personas que aspira al rectorado, que es su sobrino, el señor José Chalco Salgado, que es igual o peor que él, y puedo decir de fuente propia porque esta persona en las acciones de protección que puse contra la universidad mintió en mi cara sobre mi persona. ¿Es de las manos derechas que usted hablaba? Una de las manos derechas, sí, claro, sí, una persona... José Chalco ha adquirido notoriedad en medios de comunicación nacionales, sobre todo como un experto constitucional. Muchos medios le han abierto esto paralelamente, tiene todo el derecho a hacerlo, pero esta otra faceta oscura que usted delata, ¿qué alcances tiene? Bueno, yo estoy, yo no tengo ninguna manera de saber qué es lo que pasó detrás. Pero está usted alejado ya algunos años de la universidad, está claro esto. Sí, puedo comentar cómo fue mi proceso jurídico, ¿sí? Y lo que sí es patente es que hay muchísimo miedo a la universidad. Por ejemplo, en la acción de protección constitucional que yo seguí primero contra la universidad y luego contra el Consejo de Educación Superior, saliendo negativas las dos, con sentencias que ni un niño de primer grado escribiría, con unas falencias jurídicas y constitucionales brutales, yo pedí ayuda para que gente me haga amicus curiae, ¿no? Y todas las personas con las que hablé me dijeron: Antonio, te apoyamos, tienes toda la razón, pero no nos pidas un amicus curiae porque tenemos miedo de lo que le puede pasar a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano. Pedí al menos 7, 8 amicus curiae y todas me dijeron que no, porque tenían miedo de las represalias que podía tomar la universidad a nivel laboral contra sus familiares, ¿no? Y entonces yo creo que la influencia de la universidad y el control a través de algo que es absolutamente terrible y necesario en el caso del Ecuador, me refiero al trabajo, en la situación económica del país, nadie puede arriesgarse a perder su trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado, Antonio, por otra parte, dentro de su experiencia con el control institucional, controles internos que tienen que existir en la universidad? Yo diría que el principal, pues el rector no es la primera autoridad en una universidad, lo es el Consejo Universitario. Otras unidades de control sobre transparencia, acceso a la información que sin duda existirá en esta universidad. Pero más allá de esto, ¿qué ha pasado con las autoridades locales? ¿Qué ha pasado con las autoridades nacionales? El Consejo de Educación Superior. Estos temas han trascendido, los hemos conocido muchos ciudadanos desde hace tiempos. En este medio lo hemos tratado oportunamente en la medida que se ha podido estos temas, pero no hay una actuación oficial. Debo citar nuevamente a Carlos Cordero, quien señalaba: es el momento de que el CES actúe, ya que no lo ha hecho. Sabemos además que hay casi un centenar de demandas laborales por estos temas en contra de la Universidad de la SUAY. ¿Qué pasó con ese sistema judicial? Hay demandas por vulneración de derechos adquiridos, derechos laborales, sobre todo en la universidad, pero hay incluso demandas muy delicadas como de académicos o personal que han sido víctimas de esta persecución, siendo parte incluso de grupos vulnerables.
Sí, ha habido denuncias de gente perteneciente a grupos vulnerables, ha habido denuncias laborales. Básicamente, bueno, no sé cómo estén las actuales, pero básicamente todas se quedaban estancadas en lo judicial, en alguno de los estamentos judiciales. En mi caso, yo puse personalmente una denuncia en el Consejo de Educación Superior por contra la universidad, por haber violado la ley. Y esta denuncia, fue archivada sin posibilidad alguna de apelación. Me negaron cualquier posibilidad de apelar la resolución, con una resolución, Gustavo, que incluso adulteraba textos de un informe que presentó la Universidad de la SUAY. En mi caso, tomaban meses que no estaban en disputa, que no eran denunciados, y omitían el mes y lo ponían como que fuera lo sucedido en los meses que yo denunciaba. Y simplemente no se pudo hacer nada. En la denuncia inicial, en la acción de protección constitucional inicial que puse en contra de la Universidad de la SUAY, sacaron dos sentencias, pero Gustavo, absolutamente ridículas, sobre todo porque no aplicaban la normativa que debía haber sido aplicada, y aplicaban normativa que entró en vigencia 3, 4 y hasta 5 años después de los hechos sucedidos. Luego, en el caso del CES, hizo exactamente lo mismo, y en la acción de protección constitucional contra el CES sucedió exactamente lo mismo, con un hecho añadido además, que tuvimos una sentencia en segunda instancia. Esa sentencia reconocía que yo fui profesor a tiempo completo, pero equivocadamente alegaba que eso no me había generado ningún tipo de derecho. Y luego, misteriosamente, hubo una denuncia interna dentro de la Corte, se anuló esa sentencia y se inició el proceso nuevamente, y en el nuevo proceso ya se negó esto. Luego pusimos una acción extraordinaria de protección, cumpliendo todos los parámetros y los procesos legales que se debía haber puesto, y esto fue negado en la sala de admisiones de la Corte Constitucional. Para responder a su pregunta, ¿qué pasa con los controles internos? Aquí hay un tema que hay que reconocer. Bueno, yo creo que la Ley Orgánica de Educación Superior, que se aprobó en el 2010, es una ley excelente, pero evidentemente tuvo muchos problemas. Uno de ellos fue que para aprobar esta ley, los rectores universitarios de ese entonces, para no armar lío, le condicionaron al gobierno que se elimine la elección de los decanos. Y el gobierno, porque en la versión original estaba que los decanos deberían ser electos, el gobierno, para no entrar en conflicto con los rectores, accedió a esto y eliminó. Y esto fue un error gravísimo. ¿Hay algún vestigio, por mínimo que sea, de que se aplique un principio de democracia en la elección de estas altas autoridades? Comento la experiencia paralela de la Universidad de Cuenca, que usted también la conoce. Allí fue un pedido de las facultades el hecho de que se haga una elección interna, y esta se pasaría al rector, que en la generalidad de los casos, no hemos sabido de excepciones, la acepta. Sí, exacto. Es un ejemplo. Mire, en el 2018 se hizo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se permite que las universidades opten por el mejor mecanismo de elección de decanos que consideren. Entonces, si las universidades quisieran hacer elección de decanos, podrían hacerlo. No hay nada en la Ley Orgánica de Educación Superior que se los impida. Sin embargo, al ser los decanos nombrados directamente por el rector, evidentemente los decanos, en vez de ejercer lo que deben de ejercer las funciones como deben ser ejercidas, básicamente lo que hacen es cuidar su puesto y votan a favor de todo. En el caso de la Universidad de la SUAY, además, hay un hecho muy grave, y es que desde el COVID se realizaron sesiones extraordinarias del Consejo Universitario. En las sesiones extraordinarias no se podía añadir puntos en el orden del día, y esto estaba prohibido por la ley, estaba prohibido por la normativa, y se mantuvieron estas sesiones extraordinarias, no sé si fue por 1 o 2 años. Esto en sí mismo ya es un motivo de destitución del rector, y además
de intervención de la universidad. Y no ha pasado nada, Gustavo, no ha pasado absolutamente nada. Personalmente, si me pregunta a mí, la mejor manera de garantizar democracia interna en las universidades, creo que tampoco es mantener la elección de los decanos, porque lo que sucedía antes era que el rector lo que tenía que era orquestar un montón de reyesuelos que hacían y deshacían lo que les daba la gana en sus facultades, ¿no es cierto? En el corto tiempo que tenemos, quisiera invitarle para ampliar un poco este espectro, Antonio, y vamos a líneas que merecen una atención profesional, incluso en ciertas ramas como la sociología o la psicología. Son temas que con su amplia preparación académica no se escaparán de usted. Quisiera preguntarle si desde la perspectiva de la sociología se están dando en la UDA ese tipo de organizaciones que son mencionadas por un importante autor, Henry Mintzberg. Él habla de rasgos patológicos, de la posibilidad de que una institución controlada en la forma en que usted está describiendo se convierte en una especie de burocracia maquinal. En este modelo, la institución prioriza la estandarización de procesos, el control vertical a través de una línea media con una función principal en la supervisión directa, la limitación de la autonomía del núcleo operativo, el personal docente fundamentalmente, lo que en una estructura orgánica sería gestión académica, termina transformándose en un dispositivo de control conductual. Bueno, yo desconozco un poco la teoría de la burocracia maquinal. Yo lo que creo es que en la Universidad de la SUAY se ha instituido un régimen autocrático, un régimen totalitario, lo más parecido a la Universidad de la SUAY, a la forma de gobernar la Universidad de la SUAY es actualmente una dictadura. Yo llamaría a la gente a que vote nulo, ¿sí? Porque quienes se están lanzando ahora también, las candidaturas alternativas, fueron cómplices en la primera administración de lo que sucedió en la universidad. ¿Se han definido ya los cuadros que se pondrán a disposición de los diferentes estamentos de la universidad en la próxima elección, que entendemos está todavía un tanto lejana? Preguntábamos a Carlos Cordero nuevamente y nos señalaba que posiblemente sería en diciembre. Hay un debate interno, sé que hay muchas movidas internas para desincentivar cualquier otra candidatura distinta a la del señor José Chalco Salgado. Sin embargo, la gente que intenta lanzarse también fue parte de esta administración, fue cómplice de esta administración. Gustavo, está mal que lo diga de esta manera porque puede sonar a mucha amargura, pero a mí me dejaron solo, a mí absolutamente nadie me apoyó y todo estaba justificado porque yo fui funcionario del gobierno de Correa. A mí me pasaba que entraba a una sala de profesores y les oía a los otros profesores decir: a todos los correístas hay que matarles a patadas. Tenía gente que vigilaba mis clases permanentemente para ver qué decía en las clases. Tenía estudiantes aleccionados para ir a decir lo que yo decía en clases. Esto me contaban los estudiantes, ¿no? Entonces, y esta gente es que una vez que comenzó a ser afectada, porque claro, primero fuimos los correístas, luego la gente de izquierda, luego fue agrandándose hasta que en el segundo periodo ya se fueron totalmente en contra de quienes se habían manifestado abiertamente en contra del gobierno. Hasta que me tocó a mí, como decía en su metáfora inicial. Hasta que me tocó a mí. Pero y ahora que les ha tocado a ellos es que lanzan estas candidaturas. Pero esta situación, lo que ha mostrado el profesor... Antonio, nuevamente yendo al plano general, sin perjuicio de que complete por favor lo que le acabo de cortar. ¿Cómo afectó la centralización de decisiones en el ápice directivo, en lo fundamental de la función de una universidad, la libertad
académica, la vida académica, los estudiantes de la universidad. Se redujeron los espacios reales de deliberación en consejos, en comités. ¿Qué efectos tuvo esto sobre la praxis de la academia, de lo que tiene como misión fundamental la universidad? Enseñar. Y para enseñar se tiene que ser un líder, y para ser un líder se tiene que dar y mantener una actuación ejemplar. Bueno, yo creo que, lo que quería y estaba por decir es que lamentablemente espero que esto cambie, pero los profesores de la Universidad de la SUAY mostraron una cobardía brutal durante todo el periodo hasta ahora, ¿no? ¿Cómo afectó esto? Para contestar su pregunta, Gustavo, básicamente en la Universidad de la SUAY no existe pluralismo. No existe pluralismo, no existe nadie que contradiga ni cuestione la línea oficial de discurso, tanto a nivel académico como a nivel administrativo y de hacia dónde debe ir la universidad. En la Universidad de la SUAY literalmente existe un régimen totalitario. Le oía a Tarquino que hablaba de 1984, del libro de Orwell, y yo creo que un poco eso es lo que se vive en la Universidad de la SUAY. Simplemente cualquier capacidad de conciencia crítica, de pensamiento crítico ha desaparecido. Tienen que mantenerse por debajo, a escondidas. Es una cosa terrible, es una cosa terrible. Y inaceptable, por ejemplo, en este mundo en el cual se persigue la transparencia, que realmente se lo logra con poco éxito, pero que es el caso también de la universidad. ¿Qué implicaciones tienen esas prohibiciones de que candidatos hablen de finanzas o de aranceles, que no puedan hablar de lo medular que tienen que manejar en la parte administrativa? ¿Considera que esta reforma constituye un mecanismo de censura, de blindaje administrativo? ¿Y cómo afectan estas restricciones a la transparencia, al derecho de la comunidad universitaria, al derecho de una ciudad a la cual la UDA sirve para conocer la gestión económica? Bueno, primero, yo creo que la universidad, indistintamente de su propiedad, si es pública o privada, está al servicio de la sociedad, y la universidad debe rendir cuentas a la universidad. Entonces, lo primero es, como usted bien señala, Gustavo, cero transparencia y cero rendición de cuentas a la sociedad, ¿no? Rendir cuentas a la sociedad no es mostrar las fotografías de los hermosos edificios y del derroche que hacen en fuentes de mármol, fuentes de agua de mármol, ¿no? Eso no es rendir cuentas a la sociedad, ni irse a tomar fotos en todos los eventos que se pueda. Segundo, a nivel rendición de cuentas a la comunidad universitaria, ¿qué está pasando con la administración de la universidad? Porque lo que hay que preguntarse también es, ¿por qué no quieren rendir cuentas? ¿Por qué no quieren que se debata lo financiero? ¿Por qué no quieren que se debata lo administrativo? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿No? Durante las elecciones anteriores de rector, llegó a mis manos por accidente, porque bueno, había una tesis de maestría de alguien que hizo una maestría en la Universidad de Cuenca, que había hecho un análisis financiero de la Universidad de la SUAY. Entonces llegaron a mis manos a través de esa maestría, que uno se podía, de esa tesis de maestría, que uno se podía descargar directamente en línea, de los estados financieros de la Universidad de la SUAY. Y encontré cosas bastante preocupantes, no muy claras, pero cosas que generaban preguntas, ¿no? Entonces generé unas cadenas de correos haciendo preguntas sobre estos análisis financieros, sin acusar, porque yo jamás acuso sin pruebas. Yo soy un ferviente defensor de la presunción de inocencia, pero sí tengo derecho a preguntar. Y planteaba estas preguntas. Estas preguntas que planteé, por un lado, dieron pie a que la gente diga que era una campaña excesivamente agresiva. Por otro lado, dieron pie a este reglamento donde se prohibía debatir los temas financieros, y las preguntas jamás fueron contestadas.
Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en la universidad? ¿Por qué ocultan los temas financieros? ¿Por qué los contratos o muchos de los contratos grandes se dan sin pasar por el consejo universitario, fraccionando contratos? Es legal hacerlo, por supuesto. No tiene nada de malo, pero ¿por qué no se quiere que los contratos pasen por el consejo universitario? Son preguntas que hay que contestar y que la Universidad de la SUAY debe contestar a la sociedad porque recibe fondos del Estado. Y así no recibiera fondos del Estado, también debería contestarlas. Más allá de las leyes, de las normas, de las LOEs, en Ecuador se observan en general muy buenos principios en las universidades. Y aquí citamos a Hernán Malo, ex célebre rector de la Pontificia Universidad de Ecuador, que acuñó esa frase tan mentada en la universidad pública y en la universidad privada, en el sentido de que la universidad es la sede de la razón. ¿Qué pasó con los principios humanistas en la UDA y esa tradición católica que dice representar? Bueno, primero, la UDA, la universidad en el país es laica, por más que sea privada, así es que no debe representar ninguna tradición de ninguna religión, a pesar de que el canciller jurídicamente sea un funcionario religioso, ¿no? Un funcionario de la Iglesia Católica. Un cargo deliberante que por allí se filtró otro intento de reglamentación. Quieren convertirle en la autoridad que discrecionalmente diga sí o no a cualquier lista de candidatos. Bueno, se dice que esto es porque entre uno de los posibles candidatos hay alguien que no es católico, ¿no? Se dice que es por esto. Pero bueno, son malas lenguas, o hay son principios rumores. Racistas o hay principios católicos. Allí está esta dicotomía. Sí, pero en principio la universidad debe ser laica. Segundo, creo que no solamente debe ser la sede de la razón, debe ser la sede del debate social, del debate de la política, del debate de la administración, del debate de la razón, pero también del debate de las emociones, del debate de la existencia, no solamente de la razón, y la existencia va mucho más allá de la razón. Creo que la universidad es donde se debe debatir el presente y el futuro de las sociedades. Y eso en la Universidad de la SUAY efectivamente no está pasando. ¿Qué se puede esperar de una universidad donde en su carrera de economía no se enseña historia de la economía y no se enseña filosofía de la economía? Donde no se enseñan economías alternativas como economía feminista, como economía ecológica, o en la Facultad de Derecho, donde no se enseña nuevo constitucionalismo. ¿Qué se puede esperar de una universidad donde se elimina una materia de economía ecológica y de ecología humana para ser reemplazada por emprendimiento? Donde se ha dejado de enseñar humanismo, donde ya no se enseña filosofía, donde no se enseña a pensar críticamente, donde se dice que la política es mala y que todos los seres humanos debemos ser apolíticos y que para ser buenos técnicos debemos ser apolíticos. Cuando la universidad es una entidad política en sí misma porque se debe debatir el futuro y el presente de las sociedades. ¿Qué se puede esperar? Entonces, en la Universidad de la SUAY esto ha desaparecido y lamentablemente creo que en la Universidad Ecuatoriana vamos por muy mal camino. Bien. No solamente en la Universidad de la SUAY, pero en general en la Universidad Ecuatoriana. El tiempo se nos ha agotado. Ojalá que lo que usted ha dicho sirva también como un incentivo para que otras personas participen en esto. No necesariamente en forma pública en los medios de comunicación, pero sí en todos esos espacios deliberantes que tienen que existir y ojalá se restauren en la Universidad de la SUAY. Ya con miras a reflexionar, entendemos que las próximas elecciones de diciembre, si es que no lo adelantan como lo ha hecho con las elecciones nacionales el Consejo Nacional Electoral, tendrán que realmente hacer un trabajo a conciencia, todos y cada uno de los integrantes de esos estamentos universitarios, académicos, investigadores, docentes, personal administrativo, estudiantes.
Le dejo con estas inquietudes finales para que lo desarrolle. ¿Qué cambios estructurales consideraría usted indispensable para recuperar la salud institucional de la UDA? ¿Es aún posible revertir esta especie de cultura organizacional basada en control, en vigilancia? ¿Qué lecciones deja este caso para la propia universidad, sobre todo, y para el sistema universitario ecuatoriano en su conjunto? Bueno, yo creo que un cambio fundamental en el sistema de educación superior ecuatoriano es eliminar el derecho a voto en el Consejo Universitario de los decanos. Que quienes tengan derecho a voto en el Consejo Universitario sean los delegados estudiantiles, los delegados docentes y los delegados de los trabajadores, y que todos los votos valgan lo mismo, que todos los votos valgan uno. ¿Por qué un voto de un trabajador tiene que valer menos que el de un docente? ¿Y por qué el voto de un estudiante de cuarto año tiene que valer menos que el de un docente? ¿Acaso no son parte de la comunidad universitaria? ¿Acaso no saben pensar? ¿No tienen posiciones? Yo haría ese cambio fundamentalmente. Y quiero también hacer un llamado al Consejo de Educación Superior para que vigile lo que está sucediendo en la UDA, para que se busquen mecanismos para garantizar la transparencia en las elecciones de la Universidad de la SUAY, para garantizar la transparencia y una verdadera democracia. Otro elemento fundamental es garantizar elecciones verdaderamente libres, verdaderamente democráticas, con voto secreto, donde se debatan planes de gobierno y donde se pueda debatir todo. Y con debates obligatorios, ¿no? Yo plantearía este tipo de cambios. Bueno, hay muchas otras cosas que hacer y cambiar en la Ley de Educación Superior. Lamentablemente no se están debatiendo, pero repito, es fundamental eliminar el derecho a voto de los decanos en los consejos universitarios. Sí, eso realmente generaría un cambio. A un retorno urgente a la transparencia y al acceso a la información, entre otras cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio. A ustedes, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio. Antonio José Malo Larrez, PhD, fue profesor de la UDA, fue coordinador zonal del Austro y el sur del país de la CENESIT. Actualmente es académico universitario en España.